Padre, bendecimos tu nombre, te damos la gloria. Toda la honra y la alabanza sean para ti. Señor, que tú ministres tu palabra. Amado Señor Jesús, habla tú en mí tu palabra, en el nombre de Jesús. Tomen asiento unos momentos. Mire, ha sido maravilloso este retiro. Un apartamiento para estar con Dios, muy lindo. Un grupo, un equipo incondicional. Se han esforzado algunos que tenían que cumplir con algunas tareas. En los intervalos lo hacían y volvían a estar con el grupo, con el equipo. Incondicional en el aspecto de que quieren estar con Jesús. Y fue eso para mí muy alentador. Un equipo de 12 donde toma las iniciativas del Dios vivo para este equipo ministerial. Toman la iniciativa de amarlo, de acercarse, de servirle, de honrarlo. Y para mí es un gozo pleno poder tener este equipo ministerial, así que los bendigo en el nombre del Señor. Y sabes que Dios nos hizo a su imagen para expresarlo, para que lo expresemos. Y nos dijo que sojuzgáramos, que tuviéramos dominio. Y ese dominio lo representa Él. Cuando lo expresamos y actuamos con autoridad, esa autoridad representa a Dios. Así que a su imagen lo expresamos. Y con la autoridad del dominio de sojuzgar que Él nos dio, ahí tenemos la autoridad que lo representa a Dios. Y cuando lo representamos en autoridad, completamos la obra porque Él hace juntamente con el hombre. Cuando ese hombre llega a ese nivel, a esa meta, a esa madurez de expresarlo y de representarlo con autoridad, Dios toma control y dominio de muchas cosas. Y podemos hacer el reino de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios aquí en la tierra. Y no solo en este lugar, sino en el lugar donde vamos. Podamos tener esa autoridad y esa expresión de Dios. Pero para eso hay todo un proceso. Que el proceso, como decían mis hermanos, que Cristo fue crucificado o llevó la cruz y fue crucificado. Pero nosotros fuimos crucificados juntamente con Él cuando conocemos a Cristo y luego llevamos la cruz, que es un proceso que muchos quieren evitar, que muchos quisieran tomar un atajo para llegar sin pasar por ese proceso, por ese sacrificio, por esa negación a nosotros mismos, por eso del morir, el morir al yo, el morir a mi vida humana, a mi vida natural. Al querer evitar eso, vamos haciendo lento, cada vez más lento el proceso, para que el espíritu que Dios puso en nuestro espíritu, nos creó tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y en este espíritu que nos creó, en lo profundo de nuestro corazón, ahí puso su espíritu. Pero para que ese espíritu se exprese, para que sea la voz de Él, la palabra de Él, el poder de Él, hay que romper con el yo, que es con la personalidad externa del hombre. Para que lo interno salga, tiene que estar roto lo externo. Y Él lo dice muy claramente. Era necesario que Él muriera para que luego resucitara y fuera el espíritu reinante, el espíritu que vivifica en todos. Porque si Él estaba contenido en un solo cuerpo, iba a poder estar en un lugar solamente cada vez. Pero si Él moría yendo a la cruz y resucitaba, en el espíritu vivificante iba a poder estar en todo lugar, en todo momento. Y iba a ser una siembra. Y lo hace diciendo en el capítulo 12 del libro de San Juan, en el verso 23 en adelante, dice que si la semilla no cae a tierra y muere, mire cómo lo dice. En el verso 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él les había hablado de morir.
Pero el Hijo de Dios tenía que morir para que resucitara, y ahí la vida espiritual, el espíritu vivificador, pudiera llenarlos a todos, y era sembrándose, porque una semilla, cuando se siembra, se tiene que romper la cáscara, el cascarón, para que surja el interior y sea una nueva planta y dé muchos frutos. Y él lo estaba diciendo de su propia vida. Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre, en mayúscula, sea glorificado. Y ahí en el 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y habla de él, pero habla también de nosotros. Cuando habla de él, dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no viene la otra planta, no puede surgir lo interior. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y después habla de nosotros, dice, el que quiera o el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y es negarse, es renunciar, es morir. Es un proceso de morir. Morir a nuestro yo. Dejar que se rompa esta vida exterior para que surja la vida del Espíritu y lleve mucho fruto. Es un proceso. Pero si queremos evitar ese proceso, si no dejamos que el trato que nos da, tomando otras decisiones, no le permitimos a Dios tratar con nuestra vida. Si en vuestro matrimonio su esposa le roba o su marido le miente, bueno, tenemos que renunciar a nuestras reacciones y encomendárselo a Dios, soportar y aceptar el trato de Dios. Si nosotros podemos en el trato difícil de cada día, con las circunstancias que nos ha puesto Dios alrededor, en todos los órdenes, familiar, laboral, económico y ministerial. En lo ministerial, cada persona que está en una área donde usted se mueve, es la que Dios ha puesto para que usted se sujete. Y usted, por causa de los errores del otro, puede que piense que no debería sujetarse. Sin embargo, Dios ha puesto la persona correcta para exponer su vida, para exponer su corazón, para ver si usted es humilde, para ver si usted renuncia, para ver si usted acepta el agravio más bien. Y deja que el curso del trato de Dios esté en su vida. Cuando aceptamos la prueba, cuando aceptamos el trato, el quebranto, Él quiere quebrantarnos. Él trae diferentes situaciones para quebrantar nuestro yo, para quebrantar nuestra fuerte personalidad, que siempre queremos tener éxito o ser bien mirados con todos. Para un Cristo como el que vino a la tierra para salvarnos, ser llevado a la cruz, ser crucificado, era como un fracaso a todo lo que él había hablado. Y muchas veces, al parecer, tenemos esa idea exitista que no nos deja tener la humildad para aceptar el trato de Dios. Y no queremos dejar como que nada del fracaso o como nada de lo que sea pérdida, no lo aceptamos. Y cuando uno no acepta el trato de Dios, Dios puede, por causa de que nosotros no aceptemos el trato, hacer más lento ese proceso de la cruz. Pero que cada uno de nosotros podamos aceptar el trato de Dios. Y cuando aceptamos el trato de Dios,
Él va a dar los quebrantos necesarios en nuestra vida para que el cascarón, este envase en el cual estamos, se rompa y deje expresar al Espíritu de Dios, el cual está en nuestro espíritu y quiere expresarse para que cuando hablemos haya tan fuerte convicción en nuestras palabras que sea la voz interior del Espíritu que dé conversión a nuestros seres queridos y que use nuestra vida en una forma impresionante, gloriosa. Por eso el Señor Jesús decía de Él mismo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ya les había dicho a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Dios viviente muriera en la cruz, tomando el pecado de todos nosotros, fuera el juicio de Dios sobre Él, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y sembrándose Él esa semilla, todos nosotros somos el fruto, y toda la iglesia en la tierra es el fruto de esa semilla que fue sembrada, que murió, que no abrió su boca, teniendo todas las razones, no abrió su boca. Fue como cordero mudo. Cuando dice como cordero mudo, decimos ¿por qué? Porque Él no se quejó. Teniendo todas las razones, Él no quiso justificarse. Él tomó el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que no aceptamos, la prueba, la dificultad. Tenemos terror a la situación. No abrió su boca, no hizo un piquete, un reclamo, una protesta. No buscó culpables para decir ustedes son culpables. No. Sino que en medio del dolor y de una crisis de la muerte, de la cruz con los clavos, en la cabeza de las espinas, los pies clavados y su espalda lacerada con azotes de látigos, con odio, con rencor, con maldad de este mundo, que habían destrozado su cuerpo. En esa crisis tremenda de muerte, Él estaba pensando en nosotros: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y cuando estamos pecando, lo estamos lacerando, su cuerpo. Pero si nosotros aceptamos que nuestra vida sea rota ese cascarón, sea quebrantada nuestra vida humana, nuestra vida natural, si no, la semilla dice, si no quiere ser sembrada, si no quiere ser caída y echada en tierra, queda solo. Hay muchos que yo he visto que han muerto sin fruto, pero siempre han estado defendiéndose del trato de Dios. Siempre han estado buscando culpables y nunca han dejado que Dios los procese en la familia, en el ministerio, en la vida. Pero hay que dejar y decirle: si este es tu quebranto, si esta es la prueba que me va a llevar a romper este viejo, este hombre viejo, esta vida humana, para que se exprese Dios desde el Espíritu, yo lo acepto. Y cuando lo aceptamos, estamos haciendo que el proceso sea más rápido, para servirle más tiempo a Dios. Cuando comenzamos el ministerio con Liliana, mi esposa, vinieron unos quebrantos totales, porque Dios lo hace de diferentes maneras. Un inesperado golpe y luego gradualmente, o gradualmente y luego un inesperado golpe, que son aquellas cosas que nosotros no nos humillaríamos por sí mismos. Y ahí está: el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Y tal vez cuando llegamos no entendíamos el propósito del plan de Dios y pensábamos que era
predicar y tener multitudes. Y para sacarme esa idea del yo, que no creciera tanto, fue capaz Dios de hacer lo que tenía que hacer, que fue doloroso, pero muy beneficioso para ser un siervo de Dios toda la vida. Sin eso no se puede ser un hombre de Dios. Y leímos que Jesús en el desierto, cuando fue sacado en el espíritu para ayunar, fue tentado de todas formas, pero sin pecado. Mientras que nosotros, no hay ni un justo entre vosotros, solo uno digno de abrir el libro, Cristo, el que pagó por nuestros pecados. Así que cuando aceptamos el trato de Dios, cuando nosotros dejamos que Él obre, y ahí en el libro de segundo libro de Corintios, en el libro segundo de Corintios, si podemos encontrarlo, capítulo 4, en el verso 7, verso 6, dice: porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que qué lindo que este vaso de barro se rompa para dejar que Cristo se muestre. Este tesoro que tenemos está en este vaso de barro, porque fuimos del polvo tomados. Entonces Él puso su vida divina en nuestro cuerpo, en nuestra vida, dentro de nuestro espíritu. Y para que se exprese, tenemos que dejar que se rompa ese vaso. Y en el capítulo 12 de San Juan 12, ahí está en donde muy sabiamente el Señor, Dios Todopoderoso, dice, sí, 12:24. Sí, a ver, lo busco primero, un minuto. San Juan 12. Jesús es ungido en Betania. Y ahí habla de una mujer. No, 12:24 es de la semilla. Ah, sí. Claro, pero está ahora cuando Jesús es ungido para su muerte. Ese es el proceso que Él pasó. Y hablando de su muerte, habló de la semilla para llevar mucho fruto. Y todo esto que estamos leyendo nosotros es para que llevemos mucho fruto. El proceso de aceptación, podríamos llamarle. Porque si usted está en la vida de Dios, Dios le está indicando las pruebas, las circunstancias, las dificultades, los problemas, porque lo está preparando para ser un rey y sacerdote, como leímos el domingo pasado. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Pero si somos reyes y tenemos autoridad y todo, y no cumplimos con las leyes, cuando nos tocan las circunstancias, no estamos dando el ser apto en cada prueba. No estamos dando la justicia que deberíamos dar si la prueba viene y no la queremos cumplir. Entonces, cada circunstancia, cada situación, en la calle, en la casa, en la iglesia, tiene que ver con el trato y la formación, con el quebranto de nuestra personalidad, de nuestro yo, para que se exprese Cristo y para que luego con el dominio, la autoridad, lo podamos representar, lo podamos expresar y lo podamos representar. Y la gloria va a ser para Dios, porque vamos a llevar mucho fruto. Si dejamos que nuestra vida sea quebrantada como una semilla que se tiene que romper,
para que pueda surgir el hombre interior. Y mire lo que dice en el 2. ¿Lo leo? Sí, 12, 2. sí, y le hicieron allí Una cena. una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, Escuchen, de mucho precio, de mucho precio. y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. Se humilló esta mujer. Pero si no rompía ese vaso, ese frasco de alabastro que contenía el perfume, si no lo rompía, y dice que era de alto precio, quiere decir que cuesta, tiene un alto valor, cuesta. Pero ahí hablaba de una vida que se rompe para dar el perfume a Dios. Una vida que se humilla, porque entró a besarle los pies y con sus cabellos le enjugaba sus pies. Se había humillado. Alguien humillado, alguien que se humille de tal manera, quiere decir que está dejando que el proceso se cumpla en su vida. Alguien que se humilla de tal manera está dejando romper lo más preciado, lo que más valor le había dado. Esta señora lo estaba guardando para su casamiento, tal vez. Era un perfume de nardo puro. Habla de que no está mezclado con nada, que es lo verdadero, lo sincero. Se humilló y ahí rompió con este frasco de alabastro. Si dejamos romper nuestra vida, saldrá el perfume más glorioso. Pero no todos quieren, porque había un hombre que era Simón, el dueño de la casa, que cuando recibió a Jesús no le besó, no le lavó los pies, que era costumbre cuando un caminante llegaba. Era un huésped caminante que debía el dueño de casa lavarle sus pies por el cansancio, por el polvo. Pero Simón no se había humillado. Simón. Dice ahí el perfume, dice. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle. Pero Jesús dijo antes que este Simón, cuando entró, no le había saludado. Es otro pasaje. Ya lo busco en otro pasaje. Sí, pero bueno, aún uno de sus discípulos, leamos ahí donde Judas. Y dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Así que, miren ustedes, Judas, el que le entregó, dice que era el tesorero, un hombre de confianza, un discípulo muy importante en el equipo de Jesús. Pero él no lo vio como un acto de valorización hacia Jesús. Lo criticó como aquel que pone un pacto, una ofrenda, y el otro lo critica, diciéndose, mira qué desperdicio, romper ese frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro. Podríamos haberlo vendido en 200 o 300 denarios, que era un denario por día, ganaba el jornal de cada trabajador. Así que 300 denarios era todo el sueldo de un año, lo que valía el perfume. Y él lo vio un desperdicio. Pero ¿usted cree que alguien que le da su vida y la entrega de todo lo que tiene a Jesús es un desperdicio? Ella le dijo, ella ha hecho lo que corresponde. Pobres habrá siempre, porque dice Judas, venderíamos eso y lo daríamos a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Y qué verdad, que muchas veces
cuando estamos en la casa donde está Jesús y perdemos la oportunidad de ser de honra para Él? Tal vez no tengamos la oportunidad de estar otra vez. No sabemos. Cada vez que nosotros estamos con Jesús, es nuestra oportunidad para honrarlo, para valorarlo, para darle la gloria, para humillarnos, para no ponerle precio a lo nuestro, sino a Él. Porque esta mujer podría haber dicho, así como le puso precio Judas a esto, podría haber ella valorado esto más que a Jesús. No, valoró a Jesús y lo quebró y lo derramó sobre Jesús. Y el perfume llenó toda la casa. Lo de esta mujer se va a saber siempre, dice. Él no le dejó el nombre en anonimato, sino que donde se predique este evangelio, para que esté completo este evangelio, se predicará lo que hizo esta mujer. Una humillación y una valorización al Señor tan grande que no se lo habían hecho ni los discípulos. Y uno de ellos protestó diciendo es un desperdicio, pero él ya tenía otra idea. Y con ese tema quiso perjudicarlo a Jesús diciendo, ahora con esto los convenzo, porque todos quedaron dudando. A partir de allí se fue a la casa de los sacerdotes y todo se desarrolló rápidamente, que lo vinieron a buscar en la noche. Judas lo besó y luego fue a devolverles las 30 piezas de plata por cual lo había vendido. Porque siempre va a haber uno que esté a favor tuyo cuando hagas la obra del Señor, y va a haber otro y algunos más que van a estar en contra tuyo, desvalorizándote lo que tú haces por Jesús. Pero el Señor va a reconocer el precio que tú pagas para ser quebrado y para obedecer su palabra. Y dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y estos son algunos, pero otros, ni Simón, el dueño de casa, no le besó ni le lavó los pies con sus lágrimas y con el perfume, no le secó con sus cabellos como lo había hecho esta mujer desde que entró. Y un Judas discípulo, ministro, lo negó, lo vendió, lo traicionó. En el reino de Dios vas a ver todo, pero no te tiene que espantar, no te tienes que escandalizar. En el reino de Dios vas a ver los que critican a muerte el reino de Dios, que no es a mí a quien me critican, es al Señor Jesús, porque ya lo hicieron a Él antes de nosotros. Y vas a ver los que realmente se humillan y quieren y pagan el precio y se rinden y lo dan todo porque aman a Jesús. Yo soy de las personas que veo que la demostración tiene otro corazón. Cuando no hay demostración, hay un corazón adentro que muchas veces cavila y piensa y dice, pero cuando hay demostraciones, hay corazones que aceptan, que reconocen, que valoran, que quieren que el quebrantamiento venga para hacer el plan de Dios y que dé mucho fruto su vida. Si no nos dejamos quebrantar, no podremos ver los frutos de Dios en nuestra vida. El que pierda su vida la hallará, mas el que quiera salvar su vida la perderá. Yo les invito en esta tarde a ponerse de pie y dejar que el quebrantamiento venga. Si vino el Maestro, si vino el Señor, si esta mujer rompió el frasco de alabastro y se llenó de perfume toda la casa, de presencia de Dios, y Jesús justificó a la crítica que le hacían a esta mujer diciendo, ella
con sus lágrimas ha lavado mis pies, con sus cabellos ha enjuagado mis pies desde que entré. Entré y tú no me diste beso, y esta no cesó de besar mis pies desde que entré. ¿Quiere que se lo lea? Sí. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.